En el marco del proyecto de investigación Derivaciones del modo gótico en la narrativa argentina de las generaciones de posdictadura, nos hemos dado la oportunidad de conversar con algunos intelectuales e investigadores que nos aportan una mirada renovada sobre la literatura y la ficción. Entre esos intelectuales se encuentra la doctora Silvia Barey, quien ha desarrollado todo su trabajo fundamentalmente en la Universidad de Córdoba, pero que sin embargo muchas universidades e instituciones del país y del extranjero la conocen y sobre todo conocen su actividad docente como docente de posgrado. De modo que tenemos hoy una gran oportunidad de tratar con una colega, de conversar, de dialogar con ella, pero también con una amiga, porque ella ha estado recientemente en el curso en el marco de la maestría en educación literaria, y bueno, reconocemos fundamentalmente en ella una investigadora y una docente comprometida con la universidad pública. Reconocemos también hoy a una gran escritora, una escritora interesada fundamentalmente por la militancia, por los derechos de las mujeres y por la diversidad. Así que es para nosotros realmente un gusto contar con esta oportunidad que Silvia nos ha dado, porque como es literatura, la literatura siempre nos acerca a lo real, a lo que nos interpela. Querida Silvia, bienvenida. ¿Qué tal? Ana, buenas tardes. Gracias por visitarnos en esta oportunidad, gracias por estar aquí, es un gusto, un verdadero gusto dialogar contigo. Bueno, por suerte nos acercan las tecnologías, las pantallas, ¿no? Porque estamos bastante lejos y con pocas posibilidades de vernos. Así es, esa es bueno. la ventaja de este tiempo. Silvia, seguro. Sabés que nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto de investigación, focalizando en el gótico, en la narrativa argentina de posdictadura, y nos ha interesado particularmente conversar contigo acerca de tu trabajo, tu trayectoria, tus estudios sobre el miedo. Hay ahí una relación importante de vecindad con el horror, con el terror, con lo que sobre el gótico hemos venido trabajando, y sobre todo pensando el miedo desde esta perspectiva enmarcada en la semiótica de Yuri Lotman como una construcción social, como una construcción cultural en todo caso, ¿no? Y también como una forma de control social. Así que, bueno, nos preguntábamos, y digo no porque un poco soy vocero de un equipo de investigación, ¿cierto? Nos preguntábamos acerca de tu pensamiento sobre el rol que la ficción tiene en esta construcción social o cultural del miedo, tiene y ha tenido también, ¿verdad? Y sus recurrencias, por lo tanto. Y bueno, en realidad, cuando hablamos de ficción, siempre pensamos ficción literaria, pero también sabemos que tu práctica y tus estudios se han enmarcado en los estudios culturales, de modo que reflexionemos también sobre las otras formas artísticas. Bueno, yo también voy a hablar en plural, porque también hemos sido un equipo que hemos trabajado durante muchísimos años, siempre en la perspectiva de la semiótica de la cultura, haciéndonos diversas preguntas y cada miembro del equipo trabajando distintas textualidades, como vos decís, no solo la literatura, sino el cine, los videojuegos, la televisión, las redes contemporáneas, las series, hay uno de los muchachos que trabaja series, así que también hablo en plural porque por ahí puedo dar un ejemplo que han trabajado ellos.
nosotros venimos a parar últimamente el tema del miedo, o el problema, es un problema para investigar el del miedo, en realidad trabajando la violencia, trabajando las formas sociales de la violencia. Y el miedo representaría o vendría a ser uno de los aspectos en que se manifiestan las violencias sociales o las violencias culturales. En realidad, nosotros pensamos al miedo como una emoción que es personal, o sea, todos tenemos miedo a algo, ¿no es cierto? Desde niños, es como una cuestión que hasta uno podría decir que es instintiva, que comparte con el mundo de la vida, con el mundo animal, porque hasta las plantas tienen miedo, está demostrado, ¿no es cierto? Pero las culturas construyen colectivamente el miedo de formas muy particulares. La pregunta específica por la ficción es bien interesante porque la ficción, a ver, yo señalaría dos aspectos, posiblemente hay muchos más, pero una es la capacidad de modelización de la ficción, de crear modelos de mundo. O sea, demostrar justamente, podemos leer en las ficciones, cómo se construyen esos modelos culturales que imponen el miedo. Por ejemplo, desde el poder, ¿no es cierto? Y después las ficciones tienen otra cuestión bien interesante, que es el modelo, que es la construcción de un modelo anticipatorio. Vos acordate cuando el atentado a las Torres Gemelas, uno tuvo la impresión, viéndolo en la televisión, ese hecho tan terrible, ¿no es cierto?, que ya lo había visto. Y sí, efectivamente lo había visto en el cine Catástrofe. Nos pasa ahora con el tema de la pandemia. Yo ahora justamente en pandemia vi una película que no había visto, que es anterior, bueno, de unos años, 2 años antes, que se llama Contagio, donde el personaje, el primer personaje que aparece, la mujer, se contagia en China de un virus extraño, que después se expande por todo el mundo, que tiene que ver con los murciélagos, y vos decís, yo no lo puedo creer, porque es lo que estamos viviendo, pero el cine ya lo mostró antes, ¿no? Entonces me parece que dos aspectos, el de construcción de un modelo de mundo, donde predomina la cuestión de la ficción, y la capacidad de anticipación, de decir, de ver las cosas antes, son particularidades interesantes para analizarlas en relación con la ficción, ¿no? Sí, un caso interesante, sí. Sí, te escucho. No, de hecho se escucha decir, uy, esto parece una novela de ciencia ficción, ¿cierto? Que está instalado en el discurso, pensar que esto que estamos viviendo parece una novela de ciencia ficción. Y bueno, yendo justamente pensando esto de la ciencia ficción, allí nos presenta la literatura otra cuestión, que es la cuestión del horror y de lo monstruoso, porque si pensamos allí en el gótico, ¿no? Centrándonos en esta temática, cómo se instaló en nuestra cultura una figura como la del monstruo, a partir del Frankenstein de Mary Shelley y que desencadenó varias cuestiones. Una es algo que, bueno, han estado trabajando ustedes también, que es la pregunta por lo humano. Y otra es también el desarrollo de un nuevo tipo de literatura de ficción, por decirlo de esta manera, que es la ciencia ficción, ¿no? Es decir, que ha tenido desde aquellos tiempos estas dos alternativas, por lo menos, de las muchas que Mary Shelley y su Frankenstein nos ha dejado, nos ha legado. Pero bueno, me parecía interesante también trabajar o pensar un poquito con vos esta relación entre el miedo, el horror, el terror, esa vinculación con lo humano, que es algo que ustedes han abordado de una manera muy interesante también. Sí, a ver, vamos por partes, diría, para no mezclar mucho. Llama la atención, a mí me viene llamando la atención hace unos cuantos años,
cómo, tal vez justamente porque empezamos trabajando la violencia, ¿no? Cómo la literatura argentina contemporánea, la de los escritores más jóvenes, la de los escritores consagrados también, pero digamos, la de los escritores más jóvenes, se ha volcado hacia géneros que por ahí se deslizan de un género al otro, por ahí no está absolutamente claro si es ficción fantástica, si es ciencia ficción, si es literatura de terror o de horror. A mí me llama la atención cómo estos jóvenes escritores, las escritoras sobre todo, dan cuenta de este mundo donde aparecen el terror y el horror, para decirlo en tus palabras, ¿no? El terror me parece que es una exacerbación del miedo, es el grado máximo del miedo. Cuando yo te nombro las Torres Gemelas, te estoy nombrando la construcción del terror social, que después sucedió en Europa, en todos los atentados, etcétera, y es un miedo exacerbado que uno puede percibir en las sociedades contemporáneas, ¿no? Con la marca fuerte de un otro que es el terrorista, pero que resulta que abarca toda una cultura entera, que es la cultura del Islam, como si decir árabe fuera equivalente a decir terrorista, un estereotipo terrible, ¿no es cierto? Claro. Terrible. Y por otro lado, el horror, que a veces se confunde con el terror, y que me parece súper interesante que ustedes lo trabajen y un poco lo clarifiquen teóricamente, porque yo lo he estado pensando, pero no le encuentro una vuelta muy clara, porque se me confunde todo el tiempo, se me pasa, para esto que decimos, se confunden los géneros y se pasan las fronteras. Me parece que el horror, que también es una construcción social y la literatura da cuenta de eso, tiene más que ver con lo ominoso, ¿no? Lo terrible, lo feroz, lo que a veces casi no puede decirse. Y ahora que digo lo feroz, me acuerdo de un libro de Agustina Basterrica que se llama Antes del encuentro feroz, por ejemplo, ¿no? Que son relatos que tienen un toque humorístico, pero terrible, ¿no? Un humor negro, donde predomina lo feroz. Y también estoy leyendo, no he terminado de leer, el último libro de Mariana Enríquez, Nuestra parte de la noche, y vos sabés que pensando este tema, si me permitís que lea, tendremos tiempo para leerte un pequeño pedacito. Tenemos un ratito, yo miro el reloj, pero sí tenemos. El libreto es seguramente ustedes lo estuvimos trabajando, sí. Bueno, no lo terminé de leer, Lo que pasa es que a mí ella me cautiva mucho. Sí. Parece ya que no has terminado de leer, parece una saga. En realidad, yo lo terminé de leer y pensé, ameritaría este final otra novela, al estilo de la literatura norteamericana, de la que ella verdaderamente es admiradora, sobre todo Stephen King, como ella dice, pero parece que podría ser parte de una saga esta novela por ese final. Posiblemente, no te lo puedo decir porque... Pero justamente Mariana Enríquez... Perdón. Tiene más de 600 páginas, ¿no? Sí, 660, una cosa así. Sí. No se termina tan rápido, no es como leer sus cuentos, ¿no? Bueno, te leo un pedacito donde a mí me parece que ahí está construido, modelizado en clave literaria, lo que uno entiende por horror, ¿no? Esta cosa que va más allá del terror o del miedo, que tiene que ver con lo que yo denomino como ferocidad. Dice, volvió a la casa por la noche, cuando los ruegos y los alaridos y los disparos se hicieron insoportables, cuando lo rodeaban ecos de asesinados con los ojos vendados, los pies atados, algunos con la cara o el cuerpo entero hinchados, otros que se arrastraban encerrados en bolsas de arpillera, una legión que no conseguía hacer desaparecer. Lo buscaban. Bueno, este personaje que se comunica con los muertos, pero ahí está el horror de la dictadura, ¿no es cierto? Claro. Ha pasado el tiempo, ya no estamos en época de dictadura, y sin embargo,
él percibe eso, que por más que el personaje, bueno, no es un personaje que tenga miedo, pero, por ejemplo, su hijo sí, y sin embargo eso es un horror que es colectivo, que Es él lo colectivo, percibe, pero claro. que es el horror de haber vivido una determinada época de la cultura de ese modo, ¿no? Así que me parece que justamente el horror, el terror y el horror son dignos de ser pensados justamente ahora en época de pandemia. Y yo me pregunto, ¿qué estará escribiendo la gente en esa clave, ¿no? Porque lo que estamos leyendo Claro, ya ya está está, claro. publicado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Como pienso la literatura como ese sistema modelizador de la subjetividad colectiva, seguramente es un espacio muy interesante para que confluyan las tres, no sé si decir emociones o componentes en realidad de esa subjetividad colectiva, ¿no? Es justamente el sí, sí, espacio sí. donde los encontramos a los tres juntos y que, bueno, dan cuenta de nuestro modo de estar en el mundo, de alguna manera, y de nuestro sentir en el mundo desde el punto de vista, Realmente, ¿no? Cultural y, realmente, claro. bueno, y Sí, también sí, sí. histórico, atravesado, ¿no? por la historia, por el espacio, por el tiempo. Seguro, seguro. Sí, Hablamos esto de la pregunta por lo humano, que era la otra sí. La parte, pregunta por ¿cierto? era la segunda parte de La lo que me segunda estaba parte, señalando. sí, sí. Sí, mira, nosotros hicimos en la facultad 4 seminarios de verano, trabajamos durante 4 años en el mes de febrero, viste que todo el mundo se nos reía un poco porque el mes de febrero en Córdoba es bastante caliente. Este, Trabajamos un seminario con lo que nosotros íbamos investigando, pero también con invitados que nos daban su perspectiva, y se llamaba justamente esos 4 seminarios la pregunta por lo humano, y están ahí las 4 publicaciones con las clases, ¿no? Nosotros contestamos cada año con la reflexión sobre un aspecto o algún aspecto que a nosotros nos parecía que da cuenta efectivamente de lo humano, en tanto diferencia con el resto del mundo de los seres vivos en nuestro planeta. Diferencias y equivalencias también, por supuesto, ¿no? Pero el primer año trabajamos el cuerpo, porque el bajarse de los árboles, el empezar a caminar bípedos, en posición erguidas, digamos, en dos patas, el liberar los brazos para poder cargar las crías o cargar alimentos, el rodearse de una comunidad que hacía de espacio protector. Todo eso permitió el desarrollo de un cerebro y por lo tanto la inscripción de una mente mucho más compleja, aunque haya un solo cromosoma de diferencia, que el resto de los animales del planeta. Entonces, el cuerpo, y uno ahí podría relacionarla todo, porque el miedo, el terror y el horror también se inscriben en el cuerpo, ¿no es cierto? Claro que sí. Nuestro cuerpo es un cuerpo cargado de los sonidos, las sensaciones, las emociones del mundo, que Claro que son sí. las de la propia cultura, como señalaste recién. El segundo año trabajamos el lenguaje. En realidad, uno puede decir que todos los animales tienen lenguaje, efectivamente sí lo tienen, pero no un tipo de lenguaje articulado y un lenguaje capaz de reflexionar sobre el lenguaje como es el nuestro. Claro. Así trabajamos el lenguaje. Y junto con el lenguaje trabajamos la ficción. La ficción es solo una capacidad humana. Se han hecho pruebas, innumerables pruebas con animales, se encontró un caballo que pintaba, unos monos que hacen no sé qué cosa, pero ninguno es capaz de desarrollo ficcional como el nuestro, y los científicos coinciden que es una particularidad de lo humano. Y después un tercer seminario trabajamos
justamente la cuestión que tiene que ver con la violencia, pero desde la perspectiva de la rebelión. Pensamos que la rebelión puede llevar a la violencia, pero también puede ser una posibilidad de creación. Como si yo te dijera el Mayo francés. Vos analizás un momento cultural, un momento de explosión, un momento claro, que se produce una enorme rebelión de la mano de los jóvenes en este caso, y bueno, y lleva a un estado distinto de la sociedad, a una transformación y también a la posibilidad de creación, también de violencia, por supuesto. Y bueno, este momento a mí me parece interesante analizarlo, porque tenemos las mujeres, por un lado, todo el movimiento femenino en el mundo, ¿no es cierto? Y los jóvenes, bueno, entre las mujeres también, las chicas jóvenes, que se nos han sumado por suerte, yo siempre digo, menos mal que se nos sumaron, ¿viste? Pero nosotros veníamos machacando y repitiendo lo mismo y no consiguiendo nada, son ellas las que han hecho la diferencia en el movimiento feminista. Y los jóvenes con toda la movida ecologista. Con toda la movida ecologista, hay que prestarle atención, es fundamental la modificación de los vínculos entre lo humano y lo natural, porque somos, claro, pareciera que no, hemos pensado que no, pero somos parte de ese mundo natural, sí. Y me parece que este es el momento para pensarlo, ¿no? Esa pregunta por lo humano, nosotros no la resolvimos, por supuesto, a mí me encanta, yo la tengo todo el tiempo en la cabeza. Situaciones como esta que estamos viviendo te vuelven a poner sobre el tapete la pregunta por lo humano. ¿Qué es lo que hemos hecho? Claro. Con este planeta, con nosotros mismos, con la violencia contra los niños, contra las mujeres. Bueno, la cantidad de ejemplos que... Justamente, este es un momento, particularmente que estamos viviendo, de explosión, ¿no? Realmente, en el sentido de... Y esa explosión va a derivar en, seguramente, una producción ficcional que no solamente va a dar cuenta, sino que va a ser proactiva y va a poder mostrar otras formas de comportamiento de lo humano. Esa es por lo menos la expectativa que nos genera siempre que leemos la ficción en retrospectiva, ¿no? Porque eso ha hecho, de verdad, ¿no? Nos ha anticipado. Silvia, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de sacarte o correrte un poquito de este registro teórico tan interesante y rico, pero que también acompaña otro aspecto de tu práctica, de tu vida, ¿no? Y de tu experiencia vital, y es que sos escritora y que recientemente has publicado un libro de poemas, que además no casualmente se llama Nosotras, porque verdaderamente creo que da cuenta de hay un pathos allí en esa escritura, que es tu militancia por los derechos de las mujeres, y bueno, y también hay toda una experiencia en la que verdaderamente hay un otro, pero en ese otro, en el nosotras, está diciendo algo acerca del otro, ¿no? Ya desde el mismo título digo. Así que bueno, te quiero preguntar un poquito sobre esa experiencia tuya como escritora y particularmente una escritora con este perfil, ¿no? Con esta intencionalidad, con este objetivo. Bueno, el libro empiezo mostrándotelo. Empiezo mostrándotello, porque sabés que este libro se iba a presentar el 26 de marzo, así que bueno, hubo que suspender todo. Ni siquiera yo lo tenía, me he podido juntar con el libro, te diría, hace 15 días, porque claro, el editor vive por un lado, yo por el otro, no nos podíamos ver, no nos podíamos mandar las cosas. El libro es a ver si se ve. ¿Sí se ve bien? Sí, ahí se ve. Perfecto, bien. Poemas en diálogo. Poemas en diálogo, porque cada poema mío está acompañado por el poema de una escritora argentina, a las que yo contacté, y a algunas les pedí un poema y otras yo ya lo había elegido y simplemente me autorizaron. Así que es realmente un diálogo entre escritoras. El tema o el eje, efectivamente, es
la construcción de la subjetividad femenina, pero no como una subjetividad vuelta hacia adentro o independiente del mundo, sino como una subjetividad militante. Entonces hay una primera parte que se llama La mitad de arena, que somos nosotras mujeres comunes y silvestres, como vos y como yo, y la segunda parte se llama La mitad de símbolo, y entonces está dedicado, o sea, son poemas sobre mujeres que son realmente un símbolo en la historia del mundo, no solo en la historia argentina, en la historia de la literatura, etcétera, como decirte, qué sé yo, Eva Perón, Estela de Carlotto, Virginia Woolf, qué sé yo, no sé, un montón de poemas con nombres de mujeres, ¿no es cierto? Alfonsina Storni, porque Alfonsina nos ha marcado en la literatura argentina a todas las Sí, mujeres, ¿no es cierto? sí, claro, claro. Claro, y también Sí. está fuerte, me parece que está muy presente. Algunos poemas, yo aviso, digo, guarda que este poema es fuerte, ¿no? Yo siempre aviso. Está fuerte el tema de la violencia contra las mujeres, de la discriminación, la persecución, inclusive está muy fuerte el tema de los migrantes, porque yo cuando he estado en México, después cuando he estado en Suecia, que me invitaron a un barrio de migrantes en Uppsala. Entonces, esas son experiencias muy fuertes que me quedan dando vuelta y termino escribiéndolas. Claro. Pensándolas también, como decíamos, teóricamente con la pregunta por lo humano, pero también escribiéndolas de otra forma. ¿Cuánto Así de que la, no sé, de la experiencia vital se transfiere a la escritura, ¿no? Entonces, sí, sí, toda sí. escritura es Ahí, autobiográfica, un poco autobiográfica ahí seguramente. sí, sí, en alguna medida sí, mejor Ujú. dicho, en alguna medida no. El lenguaje siempre, por Siempre. más que uno no Mm. diga yo, digamos, habla desde el fondo de la propia Claro. subjetividad, ¿no? ¿Vos Bueno, nos querés yo, leer si un vos querés, poema, Silvi? sí, Sería te puedo muy... leer te puedo leer el de la experiencia de Suecia, del barrio de refugiados. Es un barrio Bien. de refugiados en Uppsala que un amigo me invitó, él daba clase ahí enseñando la lengua. Y entonces yo lo acompañé y el poema se llama Barrio de Refugiados. Tiene un epígrafe de John Berger que dice, no rendirse funciona así. Las palabras son más pequeñas que lo que sucede afuera. Hay palabras hormiga, palabras de arena, palabras rotas. Escombros, muros, trincheras de palabras sin justicia. Allá están la conmoción y las balas. Muy lejos quedó esa tierra que llamaban patria. Los amigos, los asesinados, los queridos. ¿A qué lugar del mundo iremos? ¿Cómo haremos para volver? Unos chicos juegan a las bolitas en la calle de piedra. Nada recuerdan, aunque de noche en noche gritan contra el miedo. Un jardinero arrastra su carretilla, sus macetas y sus plantas. Recuerda su jardín, su olivar, su tierra arrasada. Un viejo dibuja una casa sin ventanas y una niña en la puerta. Recuerda a aquella niña con su carrito y su muñeca. Otro corta una tabla y lo veo rascarse la cabeza. No quiere recordar que un día le dijeron, andate, terrorista, sucio, indeseable, extranjero. Una mujer que parece anciana y tal vez no lo sea, barre despacito las hojas del otoño. Recuerda a su hombre perdido en la guerra. Una muchacha de piel cetrina me dice, hey, en esta lengua que no es la suya, ni la mía. No puedo imaginar qué recuerda. No rendirse funciona así. Las palabras ajenas no sirven para rezar, no sirven para el lamento, no sirven ni siquiera para salvar los nombres. ¿Acaso sirven para conjurar el miedo? En esta mañana de bruma cenicienta, instalada en la vereda, en Uppsala, lejos de esa aldea que siempre será la patria, una muchacha engarza lanas de colores, teje y borda como potencia de abrigo, y canta nanas como en un santuario
para el niño que está por parir. En este suelo, en esta nieve, en este invierno, en este otro amanecer. No rendirse funciona así. Bueno, la verdad ha conjugado absolutamente todo lo que hemos dicho en este momento que compartimos en palabras bellísimas, y una vez más la poesía, la voz, una vez más nos conmueve, la verdad, fuerte el poema, interesante manera de decir y de hablar de algo que es tan real, ¿no? Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Ya realmente gracias a ustedes. Ha sido un gusto esta conversación, que siempre es tan fresca y tan genuina contigo, y también gracias por tu poesía. Gracias por darnos esta oportunidad también, ¿no?, de entrar en esa cocina de tu escritura, de conocer un poco el origen de tu trabajo, y bueno, esperamos que podamos tener acceso a todo el libro, no solo a algunos poemas, y poder a nuestros alumnos. Sí, seguro. Ya les mandaré, ya les llegará, en fin. Sí, y leerlo, porque los escritores han quedado con ganas de tenerte, así que va a ser muy interesante también. Gracias a ustedes y saludos, un abrazo a todo el grupo tuyo y a todos los alumnos que tuve allá el año pasado cuando fui a dar el curso, cuando no soñábamos que este año iba a ser otra cosa. Realmente, sí. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Un gusto.